complace mucho que Wanda y Yani nos acompañen vía Skype, porque efectivamente estamos siendo muy consecuentes con lo que Vygotsky nos invitó a pensar en la década del 90 y de pensar la tecnología como un medio más, un recurso más contextual, un mediador cultural dentro de todos estos procesos de aprendizaje. Entonces creo que estamos teniendo una vivencia muy cercana a la posibilidad de pensar la tecnología como otro mediador cultural más entre los procesos de mediación pedagógica. En la década de los 90, Costa Rica da un salto muy importante en su política educativa. Por primera vez se plantea una visión epistemológica de cómo debería ser el proceso de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria. Y fue todo un boom, ¿verdad? En ese momento se definió que fuera el constructivismo la base de este nuevo enfoque pedagógico. Debo decirles que me correspondió como investigadora en educación enfrentar las vicisitudes de muchos docentes de primaria y de secundaria que se cuestionaban sobre cómo llevar a cabo este proceso formativo con una visión constructivista y especialmente bajo muchos temores, ¿verdad? Uno de esos temores fundamentales era qué sucedía con su papel docente en el proceso de aprendizaje. Si sería posible que fuera desplazado de su ejercicio profesional el ser un profesor o profesora que tuviera una participación real en el proceso educativo. Estos temores estaban muy influenciados por aquella idea epistemológica de que en el constructivismo el sujeto se convierte en un constructor de su propio proceso de aprendizaje. Y el temor surgía sobre cuál iba a ser ese lugar entonces que tendría que asumir este docente de primaria y de secundaria frente a sus estudiantes. Déjenme decirles que el proceso fue largo, tortuoso y tal vez con muchas equivocaciones, porque realmente fue una decisión que se tomó muy desde lo político, pero no desde el convencimiento que podría entusiasmar, ¿verdad?, en este caso a las profesoras y profesores de nuestro sistema educativo. Recuerdo que en uno de los proyectos de investigación que hicimos la profesora Lupita Chávez Salas y esta servidora, titulado Huellas de la Formación Docente, recogíamos relatos de maestras de diferentes generaciones y ellas mismas se confrontaban, ¿verdad?, sobre lo que significaba asumir una nueva posición epistemológica para trabajar en el aula. Curiosamente, tendría si acaso unos 5 años apenas de que se había tomado esa decisión en un ministerio, cuando se empiezan a recibir los primeros aportes de corte vygotskiano. No propiamente se leía a Vygotsky, sino sobre todo sus interlocutores estadounidenses, quienes fueron nuestros primeros referentes. Vean que les estoy hablando de cerca de 20 años. Quizás ahora para nosotros 20 años es una referencia muy cercana al proceso que estamos viviendo. Y dentro de esto, pues entonces significó empezar a cuestionarse qué sucedía con el proceso educativo. Y fue muy interesante porque entonces se empezó a utilizar otro tipo de términos para llevar a introducir el pensamiento vygotskiano dentro de nuestro sistema educativo. Uno de esos términos era el reconstructivismo o reconstruccionismo social. Y dentro de esto entonces la visión constructivista de la política educativa más la nueva discusión teórica que teníamos a mediados de los 90 le abrió
de los actores de ese proceso educativo, la visión de las relaciones de poder en ese contexto y muy cercanamente el nuevo concepto de mediación pedagógica y de cómo los recursos que en algún momento considerábamos directamente relacionados con la didáctica pasaron a tener un papel también de mediador cultural dentro de este proceso de aprendizaje. Hoy por hoy la política actual no se ha cambiado, ¿verdad? Seguimos con la política educativa hasta el siglo XXI y entonces seguimos encontrando en forma explícita, ¿verdad?, cómo nuestro sistema educativo reconoció al constructivismo como su base epistemológica, pedagógica para pensar el trabajo de aula. Curiosamente, mi encuentro con Vygotsky ocurrió de forma similar a este cambio que vivía el país y significó para mí un contacto muy importante a partir de mi investigación con nuevas tecnologías sobre cómo las nuevas tecnologías podían dejar de ser pensadas como un recurso más del proceso de aprendizaje y poderlas incorporar como mediadores culturales. Ese fue mi legado desde mi formación doctoral y que también yo trabajo dentro de mi tema de tesis doctoral. La construcción de ambientes de aprendizaje con recurso tecnológico, pero ya no visto como una herramienta más, sino como un mediador cultural dentro del proceso de aprendizaje. Así que esta mañana me sentía muy feliz de pensar que hoy nos convoca un autor del cual hemos tenido referencia hace alrededor de 20 años en el país y en donde su manera de pensar el papel de la cultura, el desarrollo de los procesos psíquicos superiores, la preponderancia que tiene la interacción y la interlocución, nos da una perspectiva sumamente centrada en el sujeto, su relación con otras personas y otros medios, lo cual significó complejizar nuestra lectura del proceso educativo. Antes de leer a Vygotsky era muy sensible pensar en autores como Bernstein, por ejemplo, o Bastiat, pero no era tan rico, ¿verdad?, como la propuesta que Vygotsky nos invitaba a interpretar en torno al proceso educativo. Hubo un elemento fundamental de eso que era justamente el acompañamiento por pares. El aprendizaje de pares o con pares se convirtió en uno de los aspectos más importantes en el caso nuestro para poder explicar por qué era importante que las niñas y los niños trabajaran en pareja con la tecnología y no pensar solamente en que era necesario tener una computadora para cada niño o niña por escuela. Y creo que esa parte a veces en el transcurrir de los años se ha perdido, porque hubo realmente un compromiso político para que el aprendizaje por par significara el encuentro también con otro mediador cultural como era la computadora. En ese sentido, la herencia de Vygotsky para nuestro sistema educativo ha sido muy valiosa, creo que poco reconocida, ¿verdad?, abiertamente, porque muchas de las cosas que se han hecho siempre sobre la base de la política educativa vigente. Un caso similar es el encuentro de Vygotsky en la Universidad de Costa Rica, que también fue parecido, ¿verdad? Un Vygotsky que se empieza a leer a mediados de la década de los 90, con una posición que era un poco vista desde la oposición entre Piaget y Vygotsky y que generó encuentros y desencuentros, ¿verdad? En mi opinión, ¿verdad?, son encuentros y desencuentros quizás a veces un poco infundados, ¿verdad?, dependiendo de dónde hace uno el análisis de la relación entre Vygotsky y Piaget, sobre todo por el esfuerzo de Piaget por hacer interrelaciones
relación con Vygotsky. Y así fue el escenario en el que a nivel de nuestra universidad empieza a pensarse con Vygotsky. Hoy por hoy pues ya no lo vemos como una oposición, ¿verdad? Sino que además nos ha permitido enriquecer el proceso de interpretación del fenómeno educativo y por un lado reconocer que la visión vegetiana es ontogenética, mientras que la posición vygotskiana, filogenética y contextual cultural nos marcaban ámbitos de relación bastante interesantes y dinámicos. Creo que también, y por eso me complace mucho esta mañana compartir con ustedes, la importancia de tener como referente el esfuerzo que ha venido haciendo este instituto para formar un grupo de discusión y de reflexión alrededor de Vygotsky. Nosotras conocimos a Wanda hace ya bastantes años y ha sido un enriquecimiento académico permanente. Tuvimos con ella un primer encuentro cuando Teresita Cordero fue nuestra directora y empezamos a trabajar académicamente la formación del profesorado universitario en torno a Vygotsky. Y para quienes fuimos parte de ese proceso, recordaremos que esa fue una experiencia de encuentro, ¿verdad?, con las ideas de Vygotsky, la visión que Wanda ha venido desarrollando sobre el autor y al mismo tiempo el repensar a nivel del instituto cómo incorporar la visión de Vygotsky a nuestro actual investigativo. Lo más importante, creo yo, es que nuestro interés se haya sostenido y bueno, prueba de esto es la entrega de este libro que con mucho cariño prepararon cada una de las personas que fueron autores, los que estuvieron en el proceso de diagramación, ¿verdad? Y los que le dieron seguimiento, bueno, aquí Wendy y Alejandro tuvieron un papel muy importante en darle al texto que vamos a compartir las características que hoy tiene, pero sobre todo a la tenacidad de Mauricia por decir sí se puede, ¿verdad? Sí se puede seguir pensando con Vygotsky y también involucrarnos en el desarrollo de esas actividades. Creo que de Vygotsky siempre habrá algo que decir, siempre habrá algo que aprender y lo más importante es recordar su legado, ¿verdad? Y es pensar por un lado en el carácter transformador que tiene la dimensión sociocultural del ser humano para poder pensar con esperanza los retos que tiene la educación y sobre todo nuestro papel, ¿verdad? Sea como docentes, seamos como personas en una comunidad, en una sociedad, seamos como estudiantes en formación, todos y cada uno de nosotros tiene un rol fundamental dentro de ese ambiente de aprendizaje dinámico, centrado en el diálogo, en la palabra, en el reconocimiento del otro y en repensar las relaciones de poder dentro de los espacios educativos. Así que para donde quiera que pongamos nuestra mirada, hay una huella de Vygotsky hoy en los temas de la diversidad, en los temas de la inclusión educativa, del respeto a los derechos humanos, en respuesta también a la necesidad de pensarnos dentro de una sociedad que no puede cerrar los ojos al ambiente, siendo el ambiente un elemento central de nuestro desarrollo. Todas estas nuevas relecturas que podemos hacer, incluso más políticamente comprometidas que con la visión constructivista, nos damos cuenta que son herencia de Vygotsky y de quienes han continuado desarrollando sus ideas, ¿verdad? Todos sabemos que Vygotsky falleció muy joven, pero su legado ha seguido creciendo, ¿verdad?
Y gracias a que personas como las que están aquí y las que están virtualmente también han continuado enamoradas por las ideas que este autor nos ha permitido conocer. Usé la palabra enamorada a propósito, porque uno de los aspectos más importantes de Vygotsky es justamente el haber planteado la dimensión afectiva, cognitiva del proceso de aprendizaje. Y yo creo que hoy ninguno de nosotros dudaría, ¿verdad?, en que esta dimensión afectivo-cognitiva es esencial. Y creo que en eso, pues, con Vygotsky pudimos poner en nuestra boca, siendo educadoras y educadores, lo que ya habíamos vivido por muchos años, y es que lo afectivo y lo cognitivo son indisociables dentro del proceso de aprendizaje. Así que él nos dio una mirada distinta para poder decir si, ¿verdad?, lo afectivo-cognitivo va de la mano en ese proceso de aprendizaje, y sobre todo a partir del papel interactivo que tiene un ser humano con otro ser humano, con otros mediadores, con otros contextos. Yo quisiera finalizar señalando que para mí Vygotsky nos da la oportunidad de entender hoy en día el proceso de aprendizaje relacionado con una sociedad globalizada que nos puso a pensar en dimensiones que hoy sabemos son diferentes, dimensiones tales como la temporal, la espacial, ¿verdad? Insisto, prueba de eso es la experiencia que hoy estamos compartiendo, pero al mismo tiempo la apertura hacia la diversidad de culturas, hacia la diversidad de aprendizajes, hacia la diversidad de personas y de lenguas. Creo que esta riqueza que Vygotsky nos invitó a reflexionar y la acogida que sus ideas permitieron generar en muchos de nosotros nos da la oportunidad para continuar, y yo espero que este encuentro se repita, ¿verdad?, y nos dé la oportunidad de poder participar con generaciones más jóvenes y con aquellas generaciones que queremos seguir aprendiendo de Vygotsky. Muchas gracias por su atención y de nuevo muchas felicidades para las autoras y los autores de este nuevo libro que hoy presentamos. El valor del libro. Entiendo que su valor como herramienta de transformación del pensamiento va a ser el que pueda ser discutido, pueda ser analizado. El libro recoge una serie de artículos y también es importante decir que el evento que provoca el libro, ¿verdad?, este primer encuentro que se celebra en 2014 tuvo mucha participación. Se hizo una convocatoria a los trabajos que estaban más completos, no todo el mundo respondió, pero entendemos que la representación de las personas que sí respondieron y estuvieron comprometidas con terminar el proceso refleja la diversidad amplia de temas que pueden abordarse desde la perspectiva vygotsiana. Voy a comentar bien brevemente sobre los trabajos. El primero, del colega argentino Carlos Otero, habla de las dificultades de predecir y se ocupa del fracaso escolar en los enfoques histórico-culturales. El tema del fracaso escolar es un tema polémico, ¿verdad?, porque se habla a veces de desertores escolares, pero hay que ver quién abandona aquí. O sea, ¿es el estudiante el que abandona la escuela o es la escuela la que no puede adaptarse a las necesidades del estudiante? El segundo trabajo en el libro es de mi autoría y habla sobre el legado de Vygotsky a la investigación en América Latina y hace un recorrido por los países de nuestra región y cómo esos países se han apropiado del trabajo de Vygotsky, marcando las diferencias, ¿verdad? Se sabe que un área que ha sido la dominante es el área educativa.
pero ha habido otras incursiones, en el diagnóstico clínico, ha habido incursiones en el manejo de condiciones clínicas, ha habido también trabajos que entran en el manejo de la tecnología. Y eso lo abordamos en este capítulo. El siguiente capítulo es de María Celina Chavarría González, Cintia Orozco Castro, Elsa Vargas, Herrera. Este trabajo trata de la educación como vivencia, el diseño y escenario histórico-cultural. Como se mencionó, el sesgo cognitivo se usó en las interpretaciones de Vygotsky, ha llevado a que desafortunadamente se le conozca algunas veces solo por el concepto de zona de desarrollo próximo, mal interpretado, porque se reduce ese concepto a la interacción entre los, despojándolo de las redes sociales y de los contextos ambientales específicos donde ocurre la educación. Así es, este trabajo entra en el tema de la atribución de sentido, de la vivencia, de la dimensión afectiva y de los contextos específicos. Es decir, no es lo mismo la educación en un ambiente rico que en un ambiente empobrecido. Hay una diferencia de calidad en cómo se vive esa educación. Para dejar los temas que van dándole más apertura al trabajo de Vygotsky, en otras áreas tenemos el trabajo de Daniel Fernández sobre la teoría queer y la teoría de reflexiones teóricas en relación con el ámbito educativo. Aquí de nuevo se vuelve al ámbito educativo porque una cosa que es importante destacar es que para Vygotsky psicología y educación eran dos caras de una misma moneda. O sea, su idea fundamental, o una de las ideas fundamentales, es que la educación implica un diseño de sujeto. Es a través de la educación que nosotros creamos la identidad, creamos la subjetividad y todas las cosas que están relacionadas. Así que este trabajo es provocador. Del mismo modo es provocador el trabajo de Eduardo Bolaño, donde analiza el déficit de atención, la educabilidad y las prácticas escolares de una perspectiva crítica y con una mirada vygotskiana. El déficit de atención sabemos que está sobrediagnosticado, hay mucha investigación sobre eso, y ese sobrediagnóstico tiene unas implicaciones que cambian si entendemos la atención no meramente como una actividad que se produce en el cerebro, sino como una actividad que se aprende y se modula de acuerdo a las vivencias en sociedad. Así que ese trabajo me parece que es un aporte importante, tanto para la psicología clínica como para la psicología educativa y la educación propiamente. Mario, que nos acompaña, tiene un texto en este libro sobre las interfaces del usuario no tradicionales como instrumentos de mediación en el proceso de alfabetización de estudiantes con capacidades intelectuales diferentes. Otra cosa que el sesgo vygotskiano no ha quizás permitido ver claramente fue lo mucho que Vygotsky le dedicó de su tiempo y su trabajo a las personas con formas distintas de desarrollarse y aprender. Así es que muy acertadamente Hanio usó el término capacidades intelectuales diferentes, no menores, porque eso está totalmente fuera del enfoque vygotskiano. En realidad se trata de una configuración diferente, tanto del cerebro como de la mente, a la que puede llegarse si se conecta uno con esa manera particular. Y esto Vygotsky lo estudió para ciegos, lo estudió para sordos, lo estudió para personas
retraso mental. Así es que en realidad es un aporte importante porque une dos temáticas en la obra bigottiana. Una, la que estoy mencionando, de las capacidades intelectuales diferentes, y otra, el uso de la tecnología, es decir, el uso de herramientas para modular esas actividades, para intervenir en ellas, para transformarlas y por ende darle mejores oportunidades de desarrollo a las personas que tienen esas diferencias en el aprendizaje. Así es que se unen dos campos en este trabajo de Jan. El trabajo de Mauricia habla de las rutas para la formación docente en la educación superior en el contexto latinoamericano desde el enfoque histórico-cultural. Ese es otro tema importante al que indirectamente aludió Jacqueline en su intervención previa. El tema de la formación docente, sí pensamos, ¿verdad? Como obviamente digo, sí pensamos que la educación es la interferencia de la mediación cultural. Entonces los procesos de formación, tanto a nivel universitario como a nivel de crianza, se constituyen en ejes fundamentales de la explicación psicológica y de la intervención educativa. Sin embargo, los modelos de formación en las universidades, principalmente de formación, por lo menos en las áreas que me manejo más, en psicología y educación, han tendido a ser bastante tradicionales y no es sino hasta bastante recientemente que se notan polemizaciones sobre estos modelos, ¿verdad? Que los modelos están siendo cuestionados y en ese sentido una lectura con reflexividad histórica y problematizadora de la obra de Vygotsky puede hacer aportes. Y el último trabajo apunta de Victoria González García, marca la transdisciplinaridad, el enfoque histórico-cultural y una experiencia particular en el Centro de Estudios Universitarios Altos en México. Así es que en general el libro y este último trabajo nos habla de una transdisciplina, pero atravesada por las coordenadas que es importante tomar en cuenta en un análisis bigottiano. El momento histórico, las condiciones históricas, las mediaciones culturales, cuáles son las herramientas que se utilizan, tanto materiales como simbólicas, porque los objetos también pasan a ser símbolos en nuestras interacciones con ellos, le damos significados a los objetos y funcionamos a base de esos significados. Y finalmente, la experiencia que se vive. Y en este caso, el libro, como me parece que ha mostrado los temas que he mencionado, abarca tanto problematizaciones teóricas como investigaciones prácticas y experiencias de corrección. En ese sentido, creo que el libro puede ayudar a repensar distintas áreas de trabajo. Por eso, y para concluir, decía que por un lado representa la culminación de este proceso que describí, de un proceso de formación. De hecho, recuerdo que el primer curso que vimos en el ingeniero, un curso de introducción, y después vino un curso como intermedio, y después vino un curso avanzado, donde ya nos adentramos en la parte de la afectividad y las estrategias de investigación desde la perspectiva histórica. Así es que en ese sentido representa el esfuerzo de personas que se han nucleado, que algunos tienen núcleos diferentes de trabajo, pero que han asumido la perspectiva en su práctica académica y en su práctica profesional. Al mismo tiempo, un libro, el que sea, ¿verdad? Pero estamos presentando esto, un libro
nos va a permitir a nosotros hacer relaciones intertextuales, cómo compara esto con otros textos que he leído, con otras imágenes que estoy viendo. Y en la medida en que conversemos sobre sus contenidos, vamos a estar también dándole una dimensión intersubjetiva. Esa está, como usted está dialogando con el autor o autora y con los referentes que ese autor o autora tiene, pero al discutirlo entre ustedes, el discutirlo con sus estudiantes, con sus colegas, están en ese tiempo marcando un proceso también de configuración de mentalidad que me parece sumamente importante en momentos históricos donde se siente la necesidad de una psicología crítica, de una sociología crítica de toda, de la recuperación, ¿verdad? De la criticidad, de la reflexividad histórica como condiciones necesarias para la transformación de la conciencia y de la subjetividad. Así es que termino invitándoles no solo a leer el libro, sino a compartirlo, a discutirlo y a criticarlo, porque este también es parte del proceso, ¿verdad? La crítica será recibida y analizada. Yo creo que ese movimiento es el que nos permite avanzar y crecer. Así es que con esta invitación les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Wanda. Hola a todo el mundo. Efectivamente, para mí en 2007, para mí personalmente, después voy a enlazar con lo que pasó, fue un año, el 2007 fue un año clave porque hubo este primer encuentro internacional Freire-Vygotsky al cual Wanda hacía referencia antes. Y desde donde Jacqueline estaba comentando antes, estábamos en un momento donde se estudiaba la oposición entre Vygotsky y Piaget, y ahí estábamos, y esa oposición, claro, tiene los alcances que tiene, pero en ese momento nos servía como para ver diferencias, para a través de la oposición entender tal vez un poco más a Vygotsky lo que quería decir, pero el salto hacia los aportes que vinieron con ese encuentro internacional acerca de la vinculación posible, necesaria tal vez entre Freire y Vygotsky fue un salto fundamental para mí, y que bueno, abrió la puerta para que Wanda después viniera cada 2 años por el INIE y cada año en algunos casos traída por la Universidad Nacional, etcétera, que nos acompañara en este recorrido, que después tal vez tuvo dos caminos, porque Teresita Cordero, que fue la persona que primero invitó a Wanda, ahora constituyó un programa de contextos que trabaja con psicólogas escolares, trabaja psicología escolar, y por el otro lado, el grupo de estudio sobre Vygotsky, está conformando un grupo de estudio, que como momentos clave tuvo en 2013 las jornadas, siempre sobre Vygotsky en América Latina, que fue la parte que le agregamos al empezar a pensar en la
hay alrededor del tema de Vygotsky, porque en las jornadas, aparte el número de las personas que participaron en el 2013, y me llama la atención la participación de instancias, de grupos. Por ejemplo, llegaron 3 asesores del MED, llegaron representantes de gremios, llegaron representantes del que entonces se llamaba Consejo Nacional de Educación Especial, llegaron personas de la UNED, personas de la Universidad Nacional y naturalmente personas de diferentes áreas de la Universidad de Costa Rica. Para mí ya eso fue como sorpresivo, que hubiera tanto interés por parte de gente desde diferentes instancias y lugares aquí en Costa Rica. Y en el encuentro del 2014, que fue pensado y planeado como un evento internacional, lo discutimos un poco si dejarlo abierto, después lo dejamos abierto, pero no sé, pensé sinceramente que nos costaría organizar un número de ponencias para llenar un día, una mesa, y llegaron 31 ponencias llano, ecuatoriano, 2 ponencias de Chile, un participante de Perú que después no pudo venir por razones de traslado, Carlos, el señor salvadoreño que trabaja en Canadá. Entonces, aparte de eso, para las personas costarricenses, y 31 ponencias, fue como muy impactante ver cómo el interés, la búsqueda que estamos haciendo, ¿no?, alrededor de esta temática que nos llama más la atención. Y en este intento de conformar el grupo de estudio, no puedo dejar de darle las gracias, naturalmente a Lidia, que por un tiempo me asignó tiempo para hacer esta tarea, que no deja de ser algo muy importante, ¿no?, porque sabemos las personas que trabajamos en la academia, el problema del tiempo nos condiciona. A la BAS, con la Oficina de Extensión Docente, en particular Iner Agüero, que la coordinó hasta el momento, a Wendy, a quien Irini seguramente se ha trabajo más que yo, la conocí como bastante, y Mayra, cuando Wendy ahí tuvo un asuntito con un señor llamado Raúl. Victoria, naturalmente, que fue la persona que más que participó de este recorrido, y todas las personas que conformaron el grupo, que venían de partes diferentes, de experiencias diferentes, de formaciones bases diferentes. En el caso del libro, donde las personas que respondieron y se comprometieron con la revisión de los textos según el formato que habíamos propuesto, el libro, digamos, terminó siendo un libro fundamentalmente de las personas autoras, son psicólogos y psicólogas, aparte Llano y su coautor Luis Guerrero, que tienen una formación de base de ingeniería y computación, y Victoria, que tiene formación base de educación, pero como las demás terminamos siendo personas de la psicología, y es como tan interesante ver todo ese movimiento, y en específico en la psicología este deseo de entender mejor y trabajar a Vygotsky desde América Latina, contemplando el aporte de Freire en pro de una educación transformadora, de una educación liberadora, y de una psicología igual de liberadora, y una actividad académica que tenga compromiso político. Entonces, eso era lo que estaba meditando hasta el momento. Y otra cosa que
ahora Wanda dijo que son casi 10 años, el año entrante, desde este hito para mí que fue el Congreso Freire Vygotsky en el 2007, el año entrante son 10 años, y me estoy preguntando si no será tal vez necesario retomar, ¿no? Un poco como dicen que la gente hace hijos porque se le olvidó cuánto sufrió la primera vez, ¿no? Entonces tal vez ya se me olvidó todo el proceso por el cual pasar para dar la vida a esas experiencias de vida, y tal vez en el 2017 podríamos pensar en retomar de nuevo. Gracias, Marisa, por las palabras tan lindas. Yo solo quiero cerrar compartiendo algo que para mí también marcó el 2007 y que luego pudimos tener la oportunidad con Wanda de profundizar. Y es el tema del objeto de estudio. Ya que aquí estamos tantas personas que nos gusta la investigación, yo me voy a atrever a compartirlo. Y es que para mí un legado que Vygotsky nos deja en América Latina es que no mira al conocimiento como un fin, sino que es la conciencia. O sea, el aprendizaje tiene un fin y es ser cada vez más conscientes de quiénes somos, de qué tipo de mundo queremos contribuir a construir, qué características queremos fortalecer en el mundo. Y América Latina está muy sedienta de esa actitud y de ese compromiso. La propuesta histórico-cultural nos ofrece otra mirada, otro objeto de estudio. Ya no es conocimiento per se, eso es un medio. Hay que conocer el mundo, hay que comprender el mundo, pero para eso miramos los procesos de interacción de los seres humanos en América Latina con sus historias propias, decolonizándonos, sacándonos de la mente lo que creemos que debe ser para asumir lo que nosotros nos comprometemos a hacer. Me parece que eso es un legado importantísimo en este momento para nosotros, el regalo que nos deja Vygotsky hace casi 100 años. Ese es, no lo hemos todavía logrado